Gracias, Señor. En ti tenemos libertad. Estemos en nuestra casa, estemos en cualquier lugar, estemos en cuarentena o estemos andando en la calle, Señor. Caminamos en libertad, porque tú nos has libertado, Señor, de la ley de la muerte y el pecado, Señor. Tú nos has trasladado a la ley de la vida en Cristo Jesús. Damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Padre.
Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús.
grande en poder para siempre, grande y potente es tu nombre, eres vencedor. Hermanos, ¿cómo están? Nuevamente es un gusto para mí el poder compartir con ustedes parte de la Escritura. Ahora vamos a estar viendo Romanos 5 del 1 al 11. Romanos capítulo 5 del 1 al 11. Pero antes que todo quiero ponerme en las manos de Dios y les pido que me acompañen en una oración. Padre, me presento delante de tu presencia. Te doy gracias, Señor, por la vida que nos das, por guardarnos hasta este momento. Gracias por tu misericordia, tu fidelidad para con nosotros, para con el ser humano, Señor. Gracias porque creemos que día con día sigues trayendo a ti más personas, sigues salvando, Señor, más almas. Gracias por el poder de tu palabra que transforma. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alienta, que nos anima a seguir adelante. Señor, que en tiempos de pruebas, de luchas, de tribulaciones, está tu palabra siempre alentándonos, confortándonos, fortaleciéndonos y empoderándonos para seguir adelante. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía. Gracias por tu Espíritu Santo que nos redarguye. Gracias por tu Espíritu Santo que nos aconseja, Padre. Ahora pues te ruego, Señor, que Señor, nos des tu bendición mientras que vamos a través de tu palabra y que podamos, Padre Celestial, salir edificados una vez más a través de tu palabra. Úsame, Señor, te lo ruego, y ayúdame a compartir tu palabra de la mejor manera posible. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así es que voy a leer Romanos 5 del 1 al 11. Y después, como acostumbramos a hacerlo, vamos a tratar de desglosarlo versículo por versículo. Yo sé que en el original las palabras a veces traen un significado un tanto diferente. Pero, ¿qué sería de aquella persona que no supiera nunca acerca del original y que solo tuviera lo que nosotros tenemos? Creo que el Espíritu Santo es el que dentro de nosotros trae las palabras adecuadas, y a veces sin palabras el Espíritu Santo nos hace entender cosas que no habíamos podido entender antes. Así es que voy a dar lectura. Sígame por favor si tiene su Biblia, y como ya hemos dicho también antes, este video se va a poder ver posteriormente. Así es que lo puede ver cuantas veces quiera y tomar notas, o si algo no me entendió lo puede regresar. Pero bueno, vamos a tratar de ser claros, voy a tratar de ser claro y con la ayuda de Dios exponer la palabra de una manera que tanto usted como yo podamos ser edificados en esta hora. Dice Romanos 5 que esto viene siendo el resultado ya de la justificación. Recordemos que el último versículo de Romanos 4 está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, este versículo pienso yo que es como la garantía, como el papel escrito de garantía, que porque Jesucristo resucitó de los muertos, Dios está aprobando nuestra justificación a través de su sacrificio expiatorio. Es como si Dios dijera, ok, el que yo haya resucitado a Jesucristo les da a ustedes la garantía de que yo he aceptado su sacrificio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como lo dice Juan 3:16. Pero también hemos sido justificados, hermano. Y por eso, mire, el verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, el verso 7, ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, esto lo que nos dice Romanos 5 del 1 al 11. Bendito sea el Señor y gloria a Dios por su palabra. Este es uno de esos pasajes líricos donde Pablo como que hiciera una canción acerca de lo que Dios ha hecho a nuestro favor, y eso es la justificación, hermano. Como decía hace un momento, el verso 24 nos dice que Él fue muerto por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Y la resurrección de Cristo es de parte de Dios la garantía que Él nos está diciendo: todo aquel que en Él cree es justificado. Y por eso usted ha sido justificado, yo he sido justificado, y a través de los tiempos, después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todas aquellas gentes que han venido a creer en Él, todas aquellas gentes que han venido a meterse bajo su cobertura, toda esa gente ha sido justificada. En otras palabras, se puede decir que todas estas gentes, al igual que usted y yo, han tenido o han venido a una perfecta relación con Dios. Esta perfecta relación con Dios es a través y únicamente por Jesucristo y por medio de la fe. A través de la fe hemos sido justificados y Dios ya no nos mira más como pecadores, como injustos, sino que ahora nos mira como una persona buena, y nos trata a Él como una persona buena, aun cuando nosotros todavía sabemos cómo a veces fallamos, cómo a veces no caminamos rectamente con Dios. Pero con todo, hermano, Dios nos mira de una manera totalmente diferente que como éramos antes de recibir a Jesucristo. Así es que mire, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Pablo está trayendo esta escritura. Para nosotros quizás ya la hemos leído varias veces, quizás usted ya la haya leído varias veces, y más o menos sabemos a nuestros días lo que la escritura dice, pero en los tiempos, imaginémonos en los tiempos, hermano, en que estaba siendo leída por primera vez esta escritura, esta carta de Pablo, en las iglesias. Porque se cree que esta iglesia, hermano, esta carta, siendo de la manera que es, tan preciosa, tan apreciada, tan maravillosa, hubiera sido como algo absurdo y hasta tonto
solamente dejarla para una sola iglesia, que era a la iglesia de Roma. Se cree que en el capítulo 1, donde dice a los hermanos en Roma, fue borrado en cierto tiempo de la historia para que esta carta pudiera ser leída a todas las demás iglesias. Y no solamente como que iba dirigida meramente a Roma, sino que iba dirigida a todo cristiano, ya sea de Éfeso, ya sea de Corintio, ya sea de Filipos, en donde quiera, hermano, que hubiera creyentes, esta carta llegara como si fuese dirigida meramente a ellos. Pero hubo un tiempo en que esta carta estaba siendo leída por primera vez, y es por eso que Pablo, a través de su destacada predicación y de su empeño después de que él tuvo ese encuentro, hermano, después de que él tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y como dice él, yo no fui y consulté con carne ni con sangre, todo fue revelado de parte de Dios hacia mí. Así es que, gloria a Dios que fue nuestro Señor Jesucristo, hermano. Gloria a Dios que fue nuestro Señor Jesucristo quien tuvo ese encuentro directo con Pablo y que pudo transformar el corazón de Pablo con lo que le aconteció a Pablo. De alguna manera me atrevo a pensar que si Pedro o Juan o algún otro apóstol se hubiera llegado a Pablo, quizás le hubiera compartido a Pablo, hermano, lo que ellos realmente creían que era. Y bueno, nosotros ciertamente todos creemos y compartimos lo que creemos, hermano. Más bien, eso es. La mayoría de los que predicamos o enseñamos, compartimos lo que creemos que es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero recordemos a Pedro y algunos de los apóstoles todavía venían arrastrando ciertas creencias con ellos. Y es muy probable que si Pedro o algún otro apóstol hubiera alcanzado a Pablo, lo hubiera hecho semejante a uno de ellos. Pero doy gracias a Dios que fue nuestro Señor Jesucristo y que a través de una revelación nuestro Señor Jesucristo trajo todo este conocimiento que Pablo nos comparte a través de sus escrituras. Así es que vemos cómo Pablo a través de las escrituras, una vez que se convirtió, iba incansablemente hacia todas las sinagogas y con el Antiguo Testamento, que era lo que Pablo tenía, presentaba a Jesucristo como Hijo de Dios. Y llegó a agarrar fama Pablo, que decía, aquel que en otro tiempo perseguía a la iglesia, ahora predica a Jesucristo. Pero Pablo lo expone de una manera totalmente diferente. Usted puede ver las cartas de los otros discípulos, aún de Judas, el hermano de nuestro Señor, cómo hay como ciertos contrastes, como cosas diferentes ahí. Pero recordemos que Pablo, hermano, Pablo fue por revelación que él recibió el Evangelio, de tal manera que él se atreve a decir mi Evangelio cuando lo presenta a ciertas iglesias. Mi Evangelio, el Evangelio que fue recibido por revelación. Y Pablo en esta ocasión nuevamente vuelve a presentarnos a Jesucristo como el corazón, como el centro de nuestra justificación, el centro de nuestra salvación. Y dice que solamente es a través de Jesucristo que nosotros podemos tener una perfecta relación con Dios. Mire, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Quiere decir que había una enemistad. Había algo que nos separaba. Había algo que no podía dejarnos acercar delante de Dios. Esa paz, hermano, no pudo ser obtenida en la naturaleza de Dios. Dios no pudo haber dicho algo como, ok, borrón y cuenta nueva. Vamos a comenzar todo. Voy a hacer como que no pasó nada y comencemos todo nuevo. En la naturaleza de Dios le es imposible hacer eso. A Él se le tenía que pagar por el pecado
que nosotros habíamos cometido. Y realmente ya lo he dicho en otras ocasiones, realmente no es el pecado de nosotros que nos puso mal delante de Dios, sino que fue el pecado de Adán, la desobediencia de Adán. Trajo por consiguiente que toda su descendencia, todas las gentes que vinieron después de él, nacieran en una naturaleza caída. Y es el pecado de Adán que nos puso mal delante de Dios. Ahora, yo puedo de alguna manera, hermano, decir, bueno, si es el pecado de Adán, entonces ¿por qué soy condenado? Y yo pudiera tratar de arguir con Dios, ¿sí? Tratar de arguir con Dios y decirle, ¿por qué me condenas entonces si es por causa de Adán que estoy mal delante de ti? Pero más adelantito este mismo capítulo nos habla del segundo Adán. Y creo que ya me estoy adelantando, pero bueno, ese segundo Adán, hermano, nos trajo la justicia que nunca íbamos a poder alcanzar usted y yo. Así es que para mí sería totalmente tonto y estúpido, disculpen la palabra, tratar de arguir con Dios, decirle que por el pecado de Adán yo estoy siendo condenado. Porque entonces, cuando entramos a la justificación o a la justicia, es la justicia de Cristo la que realmente me pone bien delante de Dios y no mis propias obras, ni mis propias acciones, ni mi propio esfuerzo. Nada de lo que yo pudiera hacer me puede poner bien delante de Dios, solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que mire, tenemos paz para con Dios, pero Dios tuvo que cobrar. Para que hubiese esa paz, a Dios se le tuvo que pagar. Y es por eso que el libro de Isaías, en el capítulo 53, hermano, y en el verso 5, voy a leer desde el 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces, el castigo de nuestra paz, o sea que hubo alguien que sufrió el castigo para que nosotros pudiésemos tener paz para con Dios. Así es que, regresando al verso 1, sí tenemos paz para con Dios por la fe. Y por la fe somos justificados, pero por la fe en Jesucristo, hermano. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos esa paz. Amén. El verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hermano, y nuevamente estamos firmes, no porque usted y yo vamos a proponernos o nos propusimos, porque sabemos bien que tratamos y nos esforzamos y hacemos lo mejor, pero hay veces que por ahí fallamos un poco, ¿no? Y lo digo porque yo a veces fallo. No siempre estoy por decir victoria por mi fuerza y por mis propias actitudes. Si tengo la victoria, hermano, es por medio de Jesucristo. Disculpe que lo estoy machacando y machacando. Porque tristemente, hermano, hay gentes que se han empeñado enfáticamente en hacerle creer al creyente que si no viven una vida totalmente fuera de pecado, si no viven una vida ejemplar, una vida que nunca tienen que fallar, no lo van a hacer. Le digo porque yo mismo enseñé eso mucho tiempo atrás, hace años atrás.
hasta que vino un nuevo conocimiento a mi vida, hasta que pude entender que es a través del sacrificio de Jesucristo y solamente por Él que estamos bien delante de Dios. Mire, hermano, quiero leer Hebreos 6, del 18 en adelante, y dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Sí? La esperanza. La esperanza, como acabamos de leer en el verso 2, la esperanza. Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Se acuerda usted? Está hablando del velo, hermano, que dividía, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Pero que en el día de la crucifixión de Cristo, ese velo fue rasgado, dice la Escritura, de arriba hacia abajo. Quiere decir que Dios mismo fue quien rasgó ese velo para que nosotros, para que usted y yo pudiésemos tener acceso hasta Dios mismo, hermano, cosa que antes no se podía hacer. Recuerde, hermano, que fue Jesucristo que cuando nos enseñó a orar, Él dijo: cuando te allegues a Dios, allégate a Él y dile: Padre nuestro. Ahora yo le invito a que usted vaya por las Escrituras del Antiguo Testamento y que me encuentre un versículo donde alguien se atreve a llegarse a Dios para decirle Padre. Si lo encuentra, me dice dónde está. Porque ciertamente sí hay versículos, hermano, que dicen algo como: tú has sido como un padre para nosotros. Pero que alguien se atreviera a acercarse a Dios y llamarle Padre, eso no lo encontramos en el Antiguo Testamento. Eso es algo que Jesucristo trajo totalmente nuevo y que nos lo compartió. Jesucristo vino a demostrarnos cuánto es el amor de Dios para nosotros, hermano. Amén. Quiero seguir adelante. Mire, en el verso 3, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque usted y yo estamos esperando esa gloria. Usted y yo estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, más bien el arrebatamiento, porque Cristo no va a venir a la tierra nuevamente, pero va a arrebatarlo a usted que lo está esperando, y va a arrebatarme a mí, y va a arrebatar a todos aquellos que estamos en espera de su advenimiento, en la espera de que Él levante a su iglesia, porque Él lo prometió. Esa es una promesa entre miles que Él ha hecho, y nunca ha dejado caer una de sus promesas. Todas las ha cumplido. Y por eso es que no nos avergonzamos en esa esperanza de gloria, hermano. De pronto por ahí algunos quisieran hacer mofa de nosotros y decir: sí, Cristo viene, oh sí. O como dice la Escritura, que desde los tiempos de los días de nuestros padres siempre estamos diciendo que Él viene, que Él viene, que Él viene, y que nunca ha pasado nada. Pero déjeme decirle, hermano, cada segundo que el reloj marca, hace que la venida de nuestro Señor Jesucristo esté más cerca. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que la esperanza, hermano, no nos avergüenza, porque nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el verso 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto es algo como, imaginémonos a Pablo, o al que está leyendo la carta, ir por el capítulo 3, capítulo 4, y ya tiene a toda la audiencia en espera de: síguele, ¿qué más? Todo esto está maravilloso. Pero de pronto Pablo trae a la audiencia, o el escrito de Pablo trae a la audiencia como: ok, volvamos a la realidad. Y sabemos que en la realidad en la que estamos viviendo, o en la que estaban viviendo los romanos en aquel entonces,
era algo difícil, hermano. La realidad era que era algo difícil, que nuestros hermanos en Roma fueron vituperados, fueron lacerados, fueron hechos espectáculos en los circos, en las arenas romanas, donde soltaban perros, donde soltaban leones para que fueran destrozados. Y todo eso por el nombre de Jesucristo, y todo eso por esperar la esperanza de la gloria de Dios. Así es que Pablo dice, ok, bueno, es cierto, hermano, que en nuestro tiempo o en la actualidad sufrimos tribulaciones, sufrimos pruebas, pero eso no nos quita el gozo. Eso no nos quita de que nosotros estemos en esperanza de la gloria de Dios. Que Dios va a manifestar su gloria y entonces todas las cosas van a cambiar. Amén. Así es que miren, el verso 3 nuevamente, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y luego dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y muchas veces nosotros decimos, ay Señor, dame paciencia. Dame paciencia con este muchacho, dame paciencia con mi hija, dame paciencia con mi esposa, dame paciencia con mi marido. Bueno, cada vez que usted pida paciencia a Dios, ¿sabe qué es lo que le va a venir primero? Exacto, le va a venir la prueba. Le va a venir la prueba, porque la prueba produce la paciencia. Y si usted le pide paciencia a Dios, Él va a usar la prueba para producir en usted la paciencia que le está pidiendo. Así es que, ahí verá, ¿qué quiere usted de aquí en adelante? Bueno, sigamos pidiéndole a Dios. Así es que la prueba, la tribulación y la prueba produce paciencia, y la paciencia produce prueba. Quizás usted está leyendo prueba, si está leyendo juntamente conmigo, que estoy leyendo el versículo 4, y la paciencia prueba. Ahora, la prueba aquí quiere decir carácter. La prueba produce en nosotros carácter, o sea, nos va moldeando nuestra forma de ser. Va amoldándonos de tal manera que cuando las pruebas vengan, nosotros podamos estar firmes y salir adelante, ¿sí? La palabra prueba que también nos enseña aquí, la palabra prueba es que estamos dispuestos a pasar esto y aún más, no importa lo que venga. Estamos dispuestos, ¿sí? La prueba que venga, nosotros podemos soportarla y podemos seguir adelante después de pasar esa prueba. Amén. Y luego el verso dice, la prueba produce la esperanza, hermano. Ahora bien, como decía, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así es que a través de las pruebas que usted está pasando, a través de las pruebas, circunstancias, problemas que usted tiene, algunos la ven como pruebas, pero por ahí he escuchado decir que para el creyente no hay pruebas, sino oportunidades para demostrar de qué estamos hechos, oportunidades para aprender de la vida, aprender de las circunstancias que estamos pasando, para poder hacerle frente a otras que vengan adelante, o para poder aconsejar también a otros que están pasando por pruebas. Nosotros aprendemos, y eso nosotros no tenemos por qué colgar nuestras caras hacia abajo, cruzarnos de brazos y decir, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Porque el Espíritu Santo, hermano, está en nosotros. Y porque cada prueba nosotros la tomamos como una nueva oportunidad para aprender algo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y yo sé que el Espíritu Santo le ha sido dado a usted que me oye y a otros que de pronto más adelante puedan escuchar este video. El Espíritu Santo, cuando usted recibe a Jesucristo,
el Espíritu Santo viene y lo sella a usted y dice propiedad privada. Le pone un sello ahí. Propiedad privada, pertenece solo a Dios. ¿Sí? Y de ahí en adelante, usted es propiedad de Dios. Así es que nosotros, siendo propiedad de Dios, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos aconseja. Y la esperanza, vuelvo a leer el verso 5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y usted sabe, usted y yo, hermanos, sabemos que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo sé que usted está seguro, ya sea hermano o hermana, usted hermana, está seguro que es hijo de Dios, porque esa seguridad el Espíritu Santo se la da a su espíritu que mora en usted, al espíritu de usted. El Espíritu Santo le dice, tú eres hijo de Dios. Y es por eso que nosotros firmemente y confiadamente podemos decir que somos hijos de Dios, por haber creído en Jesucristo. Amén. El verso 6, hermano, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por una persona buena. Por el bueno, ¿sí? Mas el verso 8, mire, el verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no entiendo cómo hay mucha gente que predica que tú puedes llegar a estar en enemistad con Dios aún cuando hayas recibido a Cristo si fallas. Porque dice que antes, cuando tú eras pecador, Él demostró su amor. Cuando tú y yo éramos pecadores, hermano, Cristo murió. Dios no esperó, ¿sí? Ni tampoco hubo quien se presentara delante de Dios diciéndole, mira nuestra condición, por favor, apiádate, ten compasión de nosotros, haz algo. No, hermano, nadie pudo acercarse a Dios para decirle eso. Pero Dios de sí mismo muestra su amor para con nosotros, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no dijo, ok, les voy a dar una nueva chance, pero demuéstrenme por un tiempo que pueden portarse bien y luego vamos a ver qué se puede hacer. No, hermano. Dios sabía, Él conocía nuestra naturaleza y sabía que nosotros no hacemos más que levantarnos para volvernos a caer. Cuando nos levantamos, cuando creemos que estamos queriendo alcanzar la gloria, nuevamente caemos, hermano. Eso era antes de Jesucristo, eso era el hombre antes de Jesucristo. Pero ahora hemos alcanzado la gloria nuevamente, no por nuestro propio esfuerzo, no como estirándonos, hermano, no como queriendo alcanzar y querer crecer de tal manera que podamos alcanzar, no. Hermano, la gloria fue bajada por medio de Jesucristo para nosotros. No hubo necesidad de estirarnos, no hubo necesidad de tanto esfuerzo. La gloria fue traída por Cristo mismo para el ser humano. Amén. Así es que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ahora, la Escritura dice en Tesalonicenses, en el libro de Tesalonicenses, que no hemos sido llamados para ira, sino para alcanzar misericordia. Para eso hemos sido llamados, hermano. La ira de Dios se va a manifestar. Él tiene un tiempo, la Escritura habla como el día de la ira de Dios, pero en ese día usted no va a estar dentro de la ira de Dios.
porque usted fue alcanzado, usted fue atraído para alcanzar misericordia de parte de Dios. Amén. Gócese, hermano, gócese. Si puede decir gloria a Dios, hágalo. Si puede decir aleluya, amén, gloria a Dios, hermano. Entonces vamos a ir al verso 10, porque el 9 dice que no fuimos llamados por él, dice que por él seremos salvos de la ira, amén. Y el verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora bien, cabe aquí de notar que algunas personas piensan que seremos salvos es como que va a haber como un proceso de salvación, que somos salvos, pero que hay todavía más para ser salvos. Pero bueno, cada quien tenemos nuestro punto de vista y mi perspectiva. Lo que yo entiendo en este versículo es que dice, porque si siendo enemigos, o sea, hablando en el pasado, si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte, cuando Cristo murió, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea que está hablando acerca de la muerte de Jesús y cuando Él resucita, ¿sí? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, como que hay una doble garantía ahí, ¿sí? Así es que dice, y no solo esto, el verso 11, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta palabra reconciliación aparece también en 2 Corintios 5, por allá al verso 17, 18, que dice que se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación y nos da a entender que Dios mismo ruega a través de nosotros para que la gente se reconcilie con Él. Así es que, hermano, tenemos que enseñarle a la gente dos cosas. La primera es el mal, el pecado que está ahí, ¿sí? Que son pecadores, necesitan de Jesucristo. La siguiente cosa es precisamente eso, que Cristo vino a morir por nosotros y a través de su sacrificio ahora hemos sido justificados, pero tenemos que creerle a Dios y creer por la fe. Amén. Recuerdo, hermanos, hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, uno de mis hijos llegó a casa y para hacer plática con él le pregunté ¿dónde andaba? Y me dijo, es que un amigo mío se va a ir a otro estado. Me quedé platicando un rato con él. Y le dije, ¿de qué platicaban? Bueno, dice, le comencé a hablar de la gracia de Dios. Y algo que me impactó, y cada que me acuerdo se constriñe mi corazón, hermano, es que dice que mientras que él platicaba acerca de la gracia de Dios, este joven le hace la pregunta, ¿y en verdad tú crees que Dios me ama tanto como dices? Es algo tremendo, porque aún gente dentro de la iglesia, hermano, todavía creen que Dios está enojado con ellos, todavía creen que Dios los considera a ellos o los puede desechar a ellos como cualquier cosa, cuando ya Dios dio su promesa de vida eterna.